Hoy, en el Estado español, hay cerca de 1 millón de personas viviendo sin papeles. No porque no trabajen, no porque no aporten, sino porque un sistema atravesado por el racismo y la desigualdad decide que sus vidas valen menos y que sus derechos pueden esperar. Después de años de luchas, de recogidas masivas de firmas, de movilizaciones sociales, de organización y concienciación, el Gobierno anuncia una regularización. Suena bien, suena a justicia. Pero aquí hay una serie de contradicciones. Se habla de derechos, pero se siguen haciendo redadas. Se habla de inclusión, pero se imponen requisitos casi imposibles. Y sobre todo se repite una idea muy peligrosa, que las personas migrantes tienen que demostrar que merecen estar aquí, que vienen a trabajar, que son útiles, que son el buen migrante. Hoy en Al Lío vamos a hablar, claro, de regularización, sí, pero también de racismo institucional, de burocracia que expulsa y de quién decide en el fondo quién puede tener derechos y quién no. Vamos al lío. Bueno, liantes, bienvenidos de nuevo al Lío, vuestro programa favorito de todos los domingos. Hoy, como podéis observar, Silvia Agüero, mi compañera del alma, no está. Desde aquí, un besito y yo, servidora, Cristina Moyano, lo intentaré hacer lo mejor posible. Como podéis leer, vamos a hablar de inmigración, de regularización y de violencia estructural, racismo, etcétera. Ya nos adentraremos en el tema, pero aquí os presentéis vosotros, así que, Moja, por favor, si puedes comenzar. Soy Moja Jereu, periodista antirracista. Muchas gracias por estar aquí, Moja. Silvana, por favor. Soy Silvana Cabrera, portavoz del movimiento Regularización Ya. Gracias por venir. Mamadou. Yo soy Mamadou Diagne, politólogo y miembro del Sindicato Mantero de Madrid. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y por último, Josep. Yo soy Josep, periodista, y estoy encantado de volver a estar aquí. Pues muchísimas gracias. Normalmente aquí iría una pieza de datos, pero como no puedo estar en todas partes, me gustaría si vosotros pudieseis poner un pequeño contexto de lo que ha sido esta regularización, de dónde nació, por qué se hace, quién entra, quién no, para que la gente que está en su casa pues se entere un poco, que creo que hay bastante desinformación. Sí. Silvana. Bueno, esta regularización se aprueba por un Real Decreto que entró en vigor el 16 de abril en el BOE y trabaja, digamos que, dos líneas principales, que es reconociendo a las personas que se encuentran en situación administrativa irregular y la pueden solicitar también aquellas que son solicitantes de asilo y de protección internacional. Los requisitos dentro de lo que comprende, digamos, otro tipo de regularizaciones están siendo bastante sencillos, que es mostrar pruebas de que has estado residiendo en España los 5 últimos meses, aportar el tema de certificado de antecedentes penales apostillados y pues si tienes el pasaporte, si es que no tienes pasaporte también es como una opción de poder presentarlo más adelante, como el tema de los antecedentes penales. Y en el caso de las personas solicitantes de asilo, sí que esto implica luego hacer un desistimiento de esta situación. Ok, y Moja, ¿nos podrías explicar un poco por qué es necesaria esta regularización? Tenemos actualmente un sistema migratorio en el cual se genera la irregularidad continuamente. Cuando una persona llega a este país, se le dice, bueno, te quedas en situación administrativa irregular, pero si estás un tiempo determinado, 2, 3 años o más, pues puedes regularizar tu situación. Entonces, en ese contexto, tienes que estar aquí, sobrevivir y tratar de buscarte la vida hasta que consigues los papeles, como se conoce coloquialmente. Y es ahí donde la regularización es importante, porque va a permitir que muchas personas acorten ese proceso, se ahorren mucho sufrimiento y mucho dinero y puedan acceder a una serie de derechos que, por desgracia, cuando estás en situación administrativa irregular, no tienes. Y Josep, ¿a quién beneficia que la gente no esté regularizada, que no tenga papeles? Bueno, sobre todo, como decía Moja, al final no es casual. O sea, hay un ordenamiento jurídico y legislativo que crea situación administrativa irregular principalmente para atender la demanda del mercado laboral. Hay determinados trabajos que la sociedad regularizada, nacionalizada, no realiza por las condiciones precarias y las dificultades que plantean determinados trabajos y que por la propia construcción del sistema capitalista necesita mano excedente, o sea, mano de obra barata
y racializada que haga esos trabajos precarios. Pues podemos estar hablando de la agricultura, podemos estar hablando de los trabajos de hogar y de cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos trabajos, cuanto más precarizados y más baratos, pues mejor, ¿no? ¿Y cómo se genera ese excedente o esa mano de obra? A través de la ley de extranjería y de esta jerarquización de la población, ¿no? Vamos, que lo que planteas un poco que la migración ha sustituido a la esclavitud. Bueno, al final, como bien decía Moja, el propio entramado de la ley de extranjería te obliga a vivir durante X años bajo un régimen de clandestinidad absoluta. Te dice, puedes estar, o sea, para poder regularizarte tienes que estar todo este tiempo, pero tú tienes que vivir, tienes que trabajar, tienes que comer. Entonces, claro, al final lo que está generando una situación en la que se te pueda explotar sin ningún tipo de protección, no te puedes afiliar a ningún sindicato, no puedes denunciar a quien te explota, no puedes... Entonces, claro, obviamente al final te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer, ¿no? Y por añadir una cosa, si nos fijamos en los últimos tiempos, en los últimos años, cada vez que vemos una noticia en la que se habla de un grupo de personas ha sido explotada trabajando no sé cuántas horas a las que les pagaban cero o poco y que estaban encerradas en un cortijo, el 99,99% de las veces, por no decir el 100%, son siempre personas migrantes en situación administrativa irregular. Por lo tanto, estas formas de esclavitud de estos tiempos sí que se siguen dando y están permitidas por esa ley de extranjería que genera estas situaciones. Por lo tanto, hay que ver cómo se corta eso de raíz. Y Mamadou, ¿tú sientes que la gente tiene que justificar el por qué está aquí, el por qué merece estar aquí? Yo creo que el contexto que estamos del Estado español, el sistema obliga a señalar, ¿no? El señalamiento a personas que tú no eres de aquí, eres una persona que debe ser explotada por el sistema racista, pero también por la ley de extranjería. Y por todo eso, aunque no quisiera, estás obligado a indicar que no eres de aquí, pero más allá de esto, creo que es importante también señalar lo que es la autoorganización, ¿vale? Más allá de lo que te señalen o no, no hace falta, es decir, no hace falta esperar la respuesta de nadie para decir que soy de aquí o soy de allá o soy de allá. Y nada, pero sí que quería aprovechar a añadir lo que ha comentado Silviana sobre el contexto, ¿no? De la regularización, más allá del contexto legal actual, ¿no? Eso viene también años atrás, después de la pandemia, cuando se dieron cuenta de que las personas esenciales eran las personas migrantes, trabajadoras, la mayoría carecían de documentación para poder trabajar, ¿no? En ese contexto también se ha generado, ¿no? Esa parte de autoorganización colectiva, ¿no? Y además de allí no hace falta decir de dónde soy o de dónde allá, porque al final como nos encontramos, ¿no? En un mismo espacio como personas migradas. Bueno, también destacar un poco que ha sido una victoria del trabajo colectivo esta regularización, ¿no? Porque al final era un movimiento que salió de la base, de la calle, y aunque tenga sus pequeñas cositas, hay que destacar que gracias a las personas que habéis trabajado de verdad por ello, que habéis dado la cara y habéis puesto el cuerpo. ¿Cómo fue un poco hasta llegar hasta aquí, Silvana? Pues agotador, porque ha implicado también, hay que entender que las personas que hemos estado detrás de esto somos personas activistas, militantes, que más allá de esto pues también seguimos con nuestra vida y hemos dejado también muchísimas cosas de lado, incluso también a veces poco creo que se habla del costo emocional y de las amistades muchas veces que nos dejamos de lado porque es un trabajo incansable, es un trabajo muy arduo, ¿no? Y sobre todo también bastante violento en algunos aspectos cuando te tienes que sentar a negociar, cuando no se te trata de igual manera, cuando nos han cerrado muchísimas puertas durante la recogida de firmas, ¿no? Los grandes sindicatos que, por ejemplo, siempre se han opuesto a esta regularización y hasta el último momento se ha demostrado esto,
pero también ha sido el fruto de grandes alianzas que se venían tejiendo hace muchos años. Regularización viene de una memoria larga de lucha migrante, de lucha antirracista, y creo que el principal cambio que además de lo que implica la regularización para tantos miles de personas, que implica un sueño y que implica salir también de esa invisibilidad y de esa cárcel que muchas veces supone la irregularidad, es saber que no vamos a ser más nosotras, o sea, vamos a ser nosotras las que decidamos y diseñemos las leyes que nos atraviesan. Vamos a ser interlocutoras directas de las políticas que queremos para nuestra comunidad migrante. ¿Y qué sentís que se ha quedado fuera, quizás, de lo que se pedía a lo que se ha conseguido? Pues muchísimas cosas. Para empezar, o sea, partimos de la base de que al final tiene un corte temporal esto, ¿no? Hay personas que pueden haber llegado un día después justo de... O para mí una cosa también bastante sangrante es la cuestión de los antecedentes, porque también genera una narrativa bastante peligrosa que yo creo que es importante poner sobre la mesa, ¿no? La cuestión de hasta qué punto las personas no tienen que tener derechos o no se les reconoce sus derechos porque tengan un historial de antecedentes, con lo que implica desde una lectura de conciencia, de clase, raza y género, el que los antecedentes al final se generan muchas veces derivado de tu situación socioeconómica, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente a la que se queda fuera. De hecho, a mí siempre que nos preguntan ejemplos positivos de lucha, creo que regularización ya es un ejemplo claro de cómo se tienen que hacer las cosas, con todo el esfuerzo que ha comentado Silvana, pero es que estamos hablando de más de 700.000 firmas, ¿no? Y de un proceso de muchos años, pero que también ha sido defendido con argumentos que muchas veces son contraproducentes, ¿no? Por parte de las partes políticas interesadas, ¿no? Como el tan manido, pues necesitamos personas para que... Vienen a trabajar. A que hagan los trabajos que no queremos, ¿no? Que es también un poquito que entronca con lo que decía antes, ¿no? La legitimación de la ley de extranjería, porque si tú estás diciendo eso, quieres decir que hay personas que tienen que tener peores condiciones laborales, peores trabajos, o que tienen que hacer unos trabajos determinados, porque sí, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que se pueden hacer mejor, pero yo creo que es un ejemplo porque hay que recordar, y es importante, ¿no?, que el PSOE no quería hacer una regularización extraordinaria, porque hasta hace unos meses el PSOE decía que no era posible, que el marco europeo no lo permitía, a pesar de que, de que en el 86, en el 91 se había hecho con el PSOE, en el 96, en el 2000 se había hecho con el PP, en el 2005 con Zapatero, pero el PSOE no quería, y ha tenido que ser Podemos el que se la ha arrancado el cachuchao, en cierta medida, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer, y ya acabo, porque el propio presidente del gobierno reconoce que sacan adelante esta ley porque hay personas sin derechos y hay que reconocer esos derechos. Entonces, él mismo está reconociendo que existen leyes que generan personas sin derechos. Y sin embargo dice, esto se resuelve con una regularización extraordinaria. Pues a lo mejor lo que tenemos que señalar es ese entramado que genera personas sin derechos, ¿no? ¿Y hay algún requisito que hayáis visto vosotros también que notéis de esto de sorpresa de repente, que piden un papel que no estaba planeado que estuviese allí? Bueno, yo quiero añadir igual, antes de responder a la pregunta, voy a añadir si las personas que se quedan fuera o quienes se quedan fuera de este proceso. Hay muchísimas personas, por el tiempo corto, hay ciertos documentos que son difíciles de conseguir en ciertos países de origen. Nosotros, desde mi colectivo, desde el sindicato que trabajamos el tema de informe, más allá de los informes de vulnerabilidad, tipos antecedentes penales, que lo tienes que traer de tu país de origen. En muchos casos, justo ayer, por ejemplo, un caso de Guinea-Conakry, pues tienes que pagar para que le vayan a tramitar los antecedentes penales. Tienes que contratar un notario y luego lo tendrás que legalizar. Todo ese proceso, me temo que en plan, si esa persona no lo haya
preparado con anterioridad, no No va a llega. llegar. Y luego hay muchas personas que están aquí y no van a entrar porque están en situación de calle, tienen problemas de salud mental y todo eso no está pensado. Y no hay como un servicio que atienda a las necesidades, ¿no? Tipo el informe de vulnerabilidad, que en muchos casos es un requisito obligatorio, pero muchas veces los servicios sociales de ayuntamientos, por ejemplo en el caso de Madrid, es imposible conseguir citas. ¿Y cómo esa gente van a conseguir estos requisitos que es indispensable? Y más allá de esto, hay como también lo que sí que hay como una falta, digamos, de coordinación, ¿no? Y como un boicot de ciertos ayuntamientos, que me atrevo a decir, en el caso de Madrid es el caso, que no hay posibilidad de acceder a eso. Eso quería añadir respecto a las personas que se quedan fuera. También los apátridas no entran, por lo que tenía yo entendido cuando estaba preparando la pieza de datos. Y que el 95% de los apátridas, o sea, de la población saharaui, son apátridas. Y Josep, ¿tú crees que esto es una falta de previsión o es una forma de filtrar? Bueno, yo, vuelvo a lo que decía antes, es que no había voluntad política para aprobar una regularización extraordinaria. Y entonces, como bien ha mencionado ahora el compañero Amadou, ya había un problema antes para atender las necesidades de las personas migrantes. Ya había problemas de acceso a las citas. Desde hace más de una década estamos documentando cómo es imposible conseguir una cita para cualquier trámite de extranjería, cómo es imposible conseguir una cita para empadronarte. Hay ayuntamientos y consistorios que no te empadronan o que incluso te piden papeles que no hace falta para empadronarte, con lo que eso implica a nivel de atención sanitaria, la educación de tus hijos. Entonces, ya había un problema previo, que es esa burocratización que tiene un corte racista profundo. Entonces, sobre eso se quiere construir una regularización, ¿no? Y además, como tú mencionabas ahora, ¿qué trabas, preguntabas antes, qué trabas añaden? O sea, el hecho de que tú pidas un certificado de vulnerabilidad a personas que están en situación administrativa regular, que no existe una vulnerabilidad mayor que es ser invisible para el sistema, estar invisibilizado y estar expuesto a cualquier tipo de abuso y explotación en toda la medida, pues al final tenemos a personas durmiendo en la calle 3 días para conseguir un certificado. Sobre esas infraestructuras y esas instituciones que ya estaban infrafinanciadas para atender estas cuestiones por una cuestión puramente racista. Entonces, bueno, pues al final, bueno, pues como no había esa previsión, pues se deja fuera a los apátridas, no se sacan adelante mecanismos para obligar a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, que están ahora boicoteando absolutamente, pero también todos aquellos lugares donde gobierna Vox con la derecha, ¿no? Entonces, hay una falta de previsión y una falta de convicción también, ¿no? Y Moja, ¿tú crees, como apuntaban ellos, que el PP está boicoteando de manera activa? Sí, claro. Hemos tenido declaraciones de Almeida directamente diciendo que ellos no iban a colaborar en nada con esta regularización. Tenemos incluso a Isabel Díaz Ayuso, que ha recurrido el decreto de la regularización a la espera de ver cómo se resuelve en los tribunales. Y está claro que obviamente la deriva del Partido Popular, que hace seguidismo del racismo de Vox, que no significa que en el PP no se promoviera el racismo, son dos cosas, pues al final esto lo hemos ido viendo en los últimos tiempos. Ahora bien, yo creo que navegamos en dos sensaciones que van ahí a la vez y que a todo el mundo la estamos viviendo. Por un lado, la alegría, ¿no?, por ver que una medida que se ha empujado desde la calle, desde los activismos antirracistas y por la migración, ha llegado hasta ser aprobado y que se esté implementando y que pueda potencialmente llegar a 500.000 personas. Creo que esa sensación de euforia, de alegría, es continua. Y a la vez está esa sensación de teníamos una oportunidad de hacerlo de una manera que pudiera derivar después en resolver otros problemas derivados de eso y que vienen después, como esa ley de extranjería y todo. Pero el problema es que entre medias hemos tenido un contexto en el que las derechas principalmente han ido empujando
el debate y la conversación sobre la migración hacia el tema de la delincuencia, hacia el tema del colapso de los servicios públicos. Recientemente salió una encuesta en El País en la que hablaban sobre la percepción de la población española y había como un cierto equilibrio entre los que estaban a favor y en contra, y obviamente según los partidos, pues los partidos más a la izquierda estaban más a favor y los partidos de la derecha estaban en contra. Entonces, yo creo que después de esta regularización tendremos que ver en ese contexto político, sabemos cómo se van a situar las derechas, y ahora para mí la gran pregunta es cómo se van a situar las izquierdas en una agenda antirracista y migratoria que vaya más allá de la regularización. ¿Y pensáis que, o sea, sobre todo centrándonos en este contexto, veis que la izquierda también se compra como ese discurso del buen migrante a la izquierda a nivel institucional y al final acabamos en su fango, o sea, en su vocabulario, en su contexto? Mira, yo siempre recurro a un informe que sacó Por Causa en el año 2021, en el cual analizaron durante un periodo de tiempo las iniciativas parlamentarias en el Congreso sobre migración. El 80% de ellas eran a cargo del PP y de Vox. Eso que nos decía, entre otras cosas, que todos los temas relacionados con migración los pone sobre la mesa Vox y el PP, por lo tanto, en unos marcos que a ellos les interesa, y dos, que la izquierda no está teniendo iniciativas. Y hay que hablar de migración en muchos aspectos. ¿Qué está pasando en la educación pública con el alumnado migrante, que lleva varios años ya superando el 1 millón de alumnos extranjeros, y que eso requiere unos retos a nivel de que aprendan el idioma para poder incorporarse al sistema educativo lo mejor posible, cómo evitar que esas condiciones socioeconómicas más desfavorables por esa ley de extranjería afecten al rendimiento académico y todas esas cosas? A nivel de sanidad, cómo en un contexto de recortes, privatizaciones, vamos a avanzar en una sanidad pública más fuerte que no excluya a nadie. Y así en un montón de conversaciones que hay que tener sobre la migración, pero no solo sobre políticas migratorias, sino en el cómo organizamos la sociedad, en el acceso a la vivienda, que lo estamos hablando continuamente. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de vivienda y no hablemos de cómo atajar el racismo en el acceso a la vivienda, que hace que muchas personas, antes de que incluso puedan ir a ver un piso o ser timados con el precio del ya alquiler, con el nombre, les digan no, te llamas Josep, para afuera, fuera. ¿no? Entonces creo que ahí hay muchos retos que dentro de la izquierda no se están abriendo y solo se quedan una y otra vez en la parte esta utilitarista de quién va a pagar las pensiones, que es limitado, ¿no? Porque no va a permitir avanzar mucho. Vamos a preguntar, bueno, ¿y quién va a pagar las pensiones de las personas migrantes que están aquí, que no han tenido papeles, que han trabajado durante muchos años y que por lo tanto solo se van a quedar con una pensión contributiva? Hay muchos debates ahí que hay que ampliar, y yo lo que pido es que los partidos de izquierda amplíen el debate. ¿Está bien hablar de esa parte utilitarista? Sí, si la acompañas de mucho más. Si es tu único argumento, entonces no está tan bien. Ya. Y Silvana, ¿tú cómo ves más o menos esto? Yo creo que ahora mismo hay que centrarnos también en el momento que estamos, que son 50 y pocos días para que acabe este plazo. Y es realmente decisivo para nuestra comunidad el poder regularizar su situación. Entonces, yo creo que hay que poner todo a favor de que esto pueda salir en los ayuntamientos, en los servicios sociales, en los pocos sitios donde hayan personas de la izquierda gobernando, que pongan a disposición todos los servicios públicos para poder atender a estas personas migrantes. Creo que todas estas semanas, estas imágenes tan deshumanizantes también de las colas, demuestran la realidad de que estas personas viven aquí, que están en situaciones verdaderamente terribles, que muchas personas han perdido su trabajo por ir a hacer la cola, que hay trabajadoras internas que salen 2 veces al mes por 4 horas para poder regularizar su situación, que hay personas enfermas que no pueden salir de su casa para poder gestionar estos trámites de papeles. Entonces, creo que ahora mismo para nosotras el debate principal es que toda la fuerza posible esté centrada en apoyar este momento, porque es muy corto el plazo y son muchos requisitos realmente. Las personas que no tienen, por ejemplo, el empadronamiento al que tienen que acceder, y también y esto implica además mucho tiempo con cada una de las personas,
porque es un tiempo previo del que tú tienes que hablar para poder entender la situación. Y aquí también entra una barrera enorme que no se toma jamás en cuenta, y es que en España no solamente viven personas que hablan castellano, es que viven personas que hablan árabe, que hablan wolof, que hablan urdu, que muchas veces la información no está en estos idiomas. Entonces creo que también hay que poner a trabajar toda la maquinaria que sea posible para poder sacar esto adelante y que la mayor cantidad de personas puedan regularizar su situación. Y Mamadou, desde el Sindicato de Manteros, ¿qué estáis haciendo para ayudar a esta regularización? Nosotros estamos trabajando, sobre todo, a intentar, frente a esa situación, cómo podemos acompañar al máximo número de personas posible. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en colaboración con entidades de base, sobre todo con asociaciones de base, para la emisión de los informes de vulnerabilidad. Por aquí también voy a aprovechar a saludar con el CEDOAC, con el cual estamos trabajando, la Asociación Mundo en Movimiento. No somos una entidad colaboradora con extranjería, pero sí que habilitamos, ¿no?, días, al menos 3 días a la semana para revisión de documentos, y luego también acompañarle, ¿no?, a conseguir ese informe de vulnerabilidad ante la imposibilidad de conseguirlo en servicios sociales de Madrid. Acompañamos en eso, pero también lo más importante, la mayoría de las entidades grandes donde no llegan, nosotros sí que llegamos, el tema de acompañamiento, interpretación, porque la mayoría de las personas que llegan desde el sindicato igual hablamos el mismo idioma o conocemos una persona que hable el mismo idioma. Entonces eso facilita, y eso no tenemos, somos personas voluntarias que tenemos nuestro trabajo, pero lo que nos queda, si es que nos queda algo de la jornada laboral, lo dedicamos a la regularización. Entonces, ahí estamos, pero no solo ahora, porque es verdad que es algo que llevamos haciendo desde el nacimiento del sindicato ya hace 20 años, más o menos. Es algo que llevamos haciendo, acompañando a las personas. Pero sobre todo también no quedemos solo en ese momento preciso. Se trata también de un sistema estructural que, bueno, mañana igual termina el plazo. ¿Qué pasará después? La gente que incluso van a poder presentar su expediente y no tienen empadronamiento. Igual ahora mismo se puede presentar, pero a la hora de tomar la huella sí que va a hacer falta. Y es un derecho, ¿no? Entonces tenemos que irnos de la parte utilitarista, ¿no?, de la regularización, y llevarlo desde un enfoque de derechos humanos. Son personas que viven aquí, que gracias a esas personas ese país se mantenga. Entonces es un derecho, no solo limitarnos, que contribuyan a la economía y bla, bla, no, es un derecho humano que hay que seguiremos como luchando, ¿no?, para que ese derecho sea como efectivo. Pues si os parece, lo que vamos a hacer ahora es ir a la calle a ver qué opina la gente conmigo misma, así que dentro empieza. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre el proceso de regularización de migrantes, así que veamos qué opina la ciudadanía. ¿Qué opina usted sobre las redadas contra migrantes en Estados Unidos, el ICE? Pues me parece una política demasiado dura para la gente que está levantando también ese país. Me parece una barbaridad, un despropósito y una violación a los derechos humanos. No existen fronteras, el hombre tiene que andar por cualquier lugar. Especialmente nosotras siendo latinoamericanas es muy fuerte saber que están cazándonos como si fueran animales, como si no valieran nada. También en la noticia sobre todo está mostrando la parte de violencia y sobre todo los tiroteos y asesinatos que ha habido, pero creo que habría que mantener una medida regulada o que mejor funcione para contener tanta inmigración en un país. Al final es una forma de meter miedo a la población, de hacerla estar en una situación de mucha mayor vulnerabilidad para al final explotarla laboralmente. Entonces como que creo que todo forma parte de este proceso. Cualquier persona demócrata tiene que estar en contra de esto y defender pues los derechos de las personas migrantes y estar en contra de la militarización y el aumento de la brutalidad policial. Sí, es preocupante, la verdad.
que lleva pasando ya tantos años que ahora lo hacen como legalmente. Un error desde prácticamente todos los puntos de vista. ¿Y piensa que algo así podría llegar a pasar en España? Hombre, depende de quién gobierne, yo creo que sí. Hombre, no creo. Vamos camino de ello. Y es probable, en todos los países está pasando lo mismo con las personas inmigrantes que inmigran por necesidad y se los maltrata. Se los trata como delincuentes. No sé si el AIS, pero sí que vemos que en España, incluso con el gobierno progresista, cada vez son más frecuentes redadas racistas. Por ejemplo, en el barrio de Lavapiés, que yo soy de allí, cuando juega el equipo del barrio de fútbol de niños han ido a hacer identificaciones a los padres. Entonces sí que la policía en España también tiene sesgos completamente racistas y cada vez vemos como este racismo va aumentando y se va legitimando más por las fuerzas políticas. Hombre, espero que no, pero está habiendo como muchas redadas de grupos neonazis contra, sobre todo que yo pertenezco a esta minoría, la comunidad islámica, comunidad marroquí. Me da miedo, sinceramente, de que pase, pero aquí estamos los antifascistas para combatir contra esta gente. Yo creo que sí que podría llegar a pasar. Noto algún cambio de unos años para acá, sí. Actualmente en España está habiendo un proceso de regularización de migrantes. ¿Qué opina usted al respecto? Me parece bien porque están ya trabajando aquí, entonces me parece bien que se regularicen y aporten también para la seguridad social, para pensiones y todo. No es normal que gente que vive en España, que trabaja en España, no tenga papeles y tenga que trabajar pues expuesta a muchas más violencias, a muchas más opresiones por no tener documentación. Entonces creo que es de sentido común. Me parece muy bien, mientras la migración esté regularizada y se les den programas y oportunidades, me parece que está muy bien. Nos quejamos porque son ilegales, pero cuando les intentamos legalizar para que puedan trabajar y cotizar, tampoco nos parece bien. Vamos, yo conozco una persona que ha estado trabajando durante 3 años en negro de limpieza y ahora gracias a eso tiene un contrato digno, o sea que ha estado 3 años trabajando sin cotizar, sin tener ningún tipo de derecho. Somos todos iguales. Está ideal, es valorar al ser humano, claramente. La derecha y la extrema derecha dice que no hay dinero para todos. ¿Usted qué piensa de esta afirmación? Que siempre hay si se sabe administrar. Yo creo que sí que está la cosa un poco complicada, sobre todo porque igualmente hay mucha gente buscando trabajo, gente de aquí de España y eso. Yo creo que meter más gente a lo mejor sí puede complicar la cosa, pero es que si es gente que viene a trabajar, no creo que sea algo tan... Bueno, de hecho es gente que ya está trabajando, pero trabaja en negro, es sencillamente que trabajen cotizando para tener luego derechos. Claro, es verdad que me parece bien que consigan que se haga la regularización, sobre todo por ellos, pero entiendo que también la gente de aquí de España y eso también esté un poco contrariada con todo esto. Y creo que es verdad, no hay dinero para todos, pero para eso están, para buscar la solución. Dinero hay de sobra, la cosa es para quién. Hay que aumentar la inversión en sanidad, bajar la inversión en defensa y esa inversión en sanidad, si se aumenta subiendo los impuestos a los más ricos, da para cubrir a todos y que al final viven en España, incluso tiene más costes que no puedan acceder a estos servicios que el que todo el mundo tenga acceso. El tema es priorizar lo que más te interese o lo que debes de cubrir. En todo caso, no hay dinero para todo. Pues sí, lo que hay que hacer es que los recursos hay que emplearlos lo mejor posible, eso sí. Si hacemos bien las cuentas, yo creo que alcanza para todo. Pues nada, liantes, hasta aquí el reportaje de hoy. A mí solo me queda añadir que ningún ser humano es ilegal. Nos vemos el programa que viene. Chao. Bueno, Cristina, chao. ¿Vosotros qué tal habéis visto la calle? Te hemos visto llegar rápido desde la calle. Ya, sí, y me peino y me maquillo, y me dejan divina en un segundito. Que ha sido increíble. Rojo y Negro TV, producciones. Claramente, muy bien. Y bueno, yo he visto a la gente bastante a tope, o sea que has acertado con las personas a las que has entrevistado, pero yo sí que creo que realmente hay una mayoría social que sí apoya la regularización, que sí cree que es una medida positiva y que sí cree que contribuye, porque lo ven en su día a día, en sus vecindarios, en sus colegios, en los centros de salud y en cualquier otro sitio. Otra cosa es que es verdad que el poder mediático y político que tienen las derechas hacen que muchas veces los debates y la percepción social se vaya hacia un lugar que a veces no es tan así. Silvana, ¿tú qué tal lo has visto? Bueno, muy bien. O sea, me impresiona que la gente también tiene bastante información, bastante conocimiento. Creo que también por ese lado aquí los compañeros periodistas están haciendo un trabajo importante y que esto es también el reflejo de las 700,000 firmas presentadas. O sea, es que al final dices, pues si somos vecinas y vecinos, o sea, estamos en el diario. ¿Cómo no defender algo así? Que es como la dignidad también de una persona. Totalmente. Josep, ¿tú qué tal has visto el panorama?
Sí, exactamente eso es lo que estaba pensando, ¿no? Que es que hay que tener en cuenta que no solo son esas 700.000 firmas, que ha habido muchísimas firmas que se han invalidado por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces hay una mayoría social que convive con esa realidad, que son sus vecinos, que van a comprar a sus comercios, etcétera, etcétera, ¿no? Y que al final, bueno, pues es verdad que, como decía Moja, pues se consiguen establecer ciertos marcos cada vez más racistas y normalizar ciertas cuestiones, pero yo creo que la mayoría de la población está a favor de que la gente tenga derechos humanos, ¿no? ¿Y tú, Mamadou, qué tal? ¿Has visto el panorama también? Lo mismo, refleja la mayoría social, pero yo voy más allá. No se trata de ser como pesimista, pero solo, bueno, hay una minoría social, pero que a la vez a nivel mediático impone, ¿no?, su visión y hace que esa minoría llegue a ser mayoría, ¿no?, a nivel mediático. Y bueno, un ejemplo como muy extremo, pero también que es algo que igual nos debería de alertar. El viernes pasado, yo justo estuve ahí por Lavapiés, pasó un grupo de extrema derecha, cuyo nombre no quiero mencionar, con un mensaje antes a la regularización de deportación. Esto es verdad que no sale, muchas veces no sale en los medios, o cuando sale es algo, bueno, súper al margen. Es decir, la mayoría social sí que apoya, pero hay como una minoría poderosa que tiene también parte del control mediático, que hace también que, bueno, que intenten desviar, ¿no?, la opinión pública sobre la necesidad de llevar a cabo, bueno, un proceso como la regularización para que todas las personas tengan derechos. Y además, muchas veces estas mismas personas son las que tienen personas migrantes explotadas en los campos, en el trabajo doméstico, y no le quieren con derechos. Entonces no quieren que la mayoría, que formamos parte de este país, las personas migrantes y demás personas trabajadoras, tengamos derechos, sino más bien que nos miren desde arriba hacia abajo. Eso igual no sale ahí, pero desde mi análisis es muy importante también tenerlo en cuenta y no quedar, vale, qué guay, porque a nivel público muchas veces la gente, bueno, opina lo que quiere que escuchemos. Sí, yo lo que también os quiero señalar una pequeña cosita, y es que la gente en el vídeo en general muy bien, pero delante de cámaras la gente se modera más, y después, después a veces cuando te quedas charlando con las personas, de repente gente que está formada, un chico en concreto, estuvimos hablando con él un rato largo, que nos contaba pues que había acabado la carrera, tal, tiene unas respuestas un poquito tal, pero nos decía eso, que al final esto era para conseguir votos, que el PSOE y Podemos lo había hecho para conseguir votos, que ahora viene todo el mundo, se empadrona y solicita todas las ayudas, quitan todos los trabajos, y que así funciona esto, y que es solamente una estrategia electoral. O sea, que yo creo que hay que ver el papel que tienen los medios, donde nos informamos, que al final estamos mucho en redes, pero ¿qué papel me sirve vosotros que tienen los medios de comunicación? En que gente incluso tan formada pueda llegar a creerse esto. Yo le dije, mira el ChatGPT, sin ir más lejos, a ver quién puede votar en las generales. Sí, ¿no? De hecho, el sondeo que mencionaba Moja al principio evidencia cómo hay mucha gente que cree que la regularización automáticamente te concede la nacionalidad. Por favor, explica qué concede la regularización. Es una fantasía eso, o sea, quienes hemos estado más de una década intentando hacer el proceso de regularización, nos parece una fantasía que eso ojalá fuera así, ¿no? Sí, es lo que estábamos mencionando, yo creo, ¿no? Al final es dónde se está colocando el marco narrativo, sobre qué temas, ¿no? Como mencionábamos. O sea, podríamos estar hablando de una cosa que ha dicho Moma, que ha dicho Silvana también, que el movimiento regularización ya no es. O sea, está siendo ahora. O sea, quien está sosteniendo principalmente el proceso de regularización son las organizaciones de la sociedad civil, que están 12 horas al día atendiendo a personas, haciendo certificados, ayudando cada uno desde su red social o desde su espacio, haciendo un trabajo de hormiguita a diario 12 horas para que esto salga adelante, ¿no? Y sin embargo, la conversación, tú pones cualquier cadena de televisión y te da la sensación de que las personas migrantes te quitan todos los trabajos, pero a su vez no quieren trabajar y quieren paguitas. Se contradice todo. O sea, de repente el problema de la vivienda es culpa de la inmigración, cuando estas personas están aquí desde hace años y el problema son otros extranjeros, fondos buitre. Entonces, bueno, pues dónde se está colocando la narrativa y quién la está colocando, ¿no? Lamentablemente.
Y estábamos viendo antes en la pantalla cuando fueron a la casa de Serín, que desde aquí no ha podido venir, le mandamos un saludo. Si pueden hacer esto a una persona conocida en la puerta de su casa, ¿qué pasa con quien no tiene visibilidad? Bueno, justamente ayer leía una noticia de un medio súper objetivo, que es La Razón, y que hablaba de una iniciativa que ha recuperado Sumar, que es una iniciativa que nace de la sociedad civil, que es algo básico y fundamental de monitorización de la actividad policial. Si la policía son funcionarios públicos, queremos saber cómo trabajan y cómo actúan respecto de las personas racializadas, ¿no? Y precisamente lo que hacía este medio de comunicación es un poco también lo que se viene haciendo desde el Ministerio del Interior, es negar que esto sucede en el día a día, es negar que esto pasa, ¿no? Y lo que le pasó a Serín, lamentablemente, es una cosa que pasa en todos lados, todos los días. Y la violencia suele ser igual o incluso mayor y a veces acabar como acabó Haitam, como acabó Abderrahim, como acabaron otros muchos, ¿no? El problema es esto, ¿no? Que hasta qué punto también hay una voluntad política de afrontar estas cuestiones, porque se dice que no existe, que esto no sucede y que no hay un racismo más allá de desviaciones morales individualizadas, ¿no? Y tú, para acabar, tú justamente preguntabas sobre el ICE en los Estados Unidos, pero es que Europa ya ha aprobado su propio ICE, ¿no? Ha aprobado el reglamento de retorno que en la práctica plantea que se busque en cualquier espacio humanitario, en pisos, a personas en situación administrativa irregular para deportarlos. O sea, mientras estamos hablando aquí de la regularización, se está proyectando aún más la deportación. Y para deportarlos no a cualquier sitio, para deportarlos a países fuera de la Unión Europea, algo que no está ni contemplado ni siquiera en el marco europeo. ¿Y sobre esto qué dice el Partido Socialista que gobierna? Que le parece mal que se les deporte a países fuera de la Unión Europea. Todo lo demás le parece bien, ¿no? Entonces, claro, pues se entiende mejor lo que le pasa a Serín cuando tenemos este tipo de posturas, ¿no? Y yo voy más allá, un segundito, abro melón. ¿Persiguen a migrantes o persiguen a negros, moros, etcétera? Adelante. No, quería añadir algo sobre el caso Serín solamente. Sí, por supuesto. Porque más allá, bueno, lo que se ha visto, bueno, yo sé, porque, bueno, pues militamos en el mismo colectivo, lleva muchísimos tiempos denunciando. No solo por parte de las fuerzas y cuerpos del Estado, policía, pero también por parte de los sindicatos policiales. Bueno, con los vínculos que sepamos que tengan esos sindicatos, ¿no? Con incluso la derecha extrema. Entonces, lleva mucho tiempo denunciando ese acoso policial, eso es ya la gota que calmó el vaso y justo en ese momento hubo cámaras. Pero también es algo que vivimos en las personas migrantes en los barrios. Por ejemplo, el ejemplo de Madrid en Lavapiés está casi, no puede pasar ni unos minutos en que pase patrullas, ¿no? Sobre todo con una velocidad extrema, igual no lo espero, pero me temo que pronto igual van a atropellar si no lo han hecho. Es como algo diario y obvio, no persiguen las personas porque sean migrantes, persiguen las personas porque también, muchas veces también muchas veces lo que hacen es oponen, ¿no? A un sistema racista, a una persecución y lo que nos quieren como callados. En plan, si estás callado, si cumples, que sea un buen migrante, no sé, bueno, igual a lo mejor puedes salvar. Pero si tienes, por ejemplo, si eres migrante y tienes mucha... Ahí ya meto lo que es el tema clase social. Si tienes mucha pasta, si te reconocen, pero el tema es que antes de que te reconozca, igual puede ser un ejemplo, un jugador famoso. Bueno, eso no quiere decir que no vayas a sufrir el racismo o la brutalidad policial, pero obvio, cuando sepan quién es y tengas dinero, igual ahí puede cambiar un poco, pero no exime que el hecho de que seas una persona negra o mora o una persona migrante con mucho dinero, mucha pasta de clase alta, eso no te libra totalmente de la violencia policial. Hay casos que sí que, casos se ha mostrado donde personas con muchísima pasta
han sido también víctimas de la violencia policial, no solo el hecho de la clase social, que muchas veces también el tema se suele llevar, vale, es que porque son pobres, no solo por eso, muchas veces también se mezcla el tema de quiénes somos, porque denunciamos, ¿no?, la violencia y brutalidad policial, y que al final el objetivo es como normalizar, que porque si le está parando la policía, algo habrá hecho. Y bueno, y así dejamos el tema de al lado, es decir, el tema de denunciar y por qué siempre son las mismas personas. El perfilamiento racial que ha hablado muchas veces Josep. ¿Qué querías decir, Moja? Sí, no, sobre lo de que si se persigue a personas migrantes o a personas racializadas. Yo creo que en España todavía estamos atascados en analizar el racismo solo desde la perspectiva de la migración. Y eso tiene muchos problemas. Uno de ellos, asociar a las personas racializadas solo como personas migrantes, por lo tanto excluyendo de la ecuación a cualquier persona racializada que se enfrenta al racismo, y lo vemos además en casos públicos. Por poner un ejemplo conocido de fútbol, a quien le hacen insultos racistas es a Lamine Yamal, a pesar de que ha nacido en España, pero porque es negro. Otro compañero de la selección española, Dean Housen, que es una persona que ha nacido en Holanda, que ha crecido fuera de España, a él no recibe insultos racistas porque es blanco, ¿no? Entonces ese matiz está, y eso está en la cotidianidad. Otra cosa es que efectivamente la variable migratoria haga que las consecuencias de ese racismo sean mucho peores para ti. Obviamente, si estás en situación administrativa irregular o tienes permiso de residencia o esa migración deriva en una situación socioeconómica peor, pues obviamente lo vas a tener más jodido. Pero tenemos que empezar a analizar la sociedad desde un punto de vista de identidad racial también. Es decir, el problema del acceso a la vivienda. Antes de que sepan que eres migrante, ya te están tumbando porque eres negro, porque eres moro, porque eres latino y todo esto. Hay que ponerlo sobre la mesa. La segregación escolar. Muchos son hijos de migrantes que han nacido en España, pero que son negros, que son asiáticos, etcétera, y que sufren racismo y que no les permiten avanzar por ese sistema racista. En las paradas por perfil racial exactamente lo mismo. En fin, como que una vez empecemos a analizar el racismo a nivel institucional, a nivel de base, y tengamos datos a nivel de identidad racial, podremos ver la radiografía del problema, ver dónde se dan esos desajustes y proponer políticas públicas que resuelvan todo eso. ¿Y por qué, Josep, crees que cuesta tanto reconocer el perfilamiento como algo estructural y siempre se queda como, no, es anecdótico, es en esta ocasión solo? Bueno, en parte por lo que estaban diciendo, ¿no? Creo que hay una incomprensión hay una incomprensión intencional, en parte intencional y en parte también de desconocimiento de qué es el racismo. Y se limita mucho el racismo. De hecho, en este país, cuando hablas de racismo y fútbol, todo el mundo lo entiende, todo el mundo es capaz de detectarlo, de decir que sí, que le ha pasado a Lamine, a Vinicius, no sé qué, pero sin embargo tú les hablas de racismo policial y parece que la gente cortocircuita, ¿no? Como que no es posible que eso sea así, y eso se limita a una comprensión del racismo como una cuestión muy moral, ¿no? Muy de personas malas que son racistas, y no es la institución la que se vale de un sesgo racial a la hora de operar y funcionar, y que eso encaja dentro de un sistema capitalista racista que igual te mata en frontera, o igual te para, o igual hay una ley de extranjería que te obliga a vivir en la clandestinidad, ¿no? Entonces, claro, esa falta de perspectiva antirracista es la que nos impide, pues, asociar el racismo a una cuestión más estructural, ¿no? Y Silvana, ¿crees que tiene sentido seguir hablando de derechos cuando continúan las redadas? Justamente ahora mismo yo creo que eso es muy doloroso en realidad para nosotras, ¿no? Porque en las colas de las entidades, en las oficinas cuando estamos trabajando, porque es un barrio donde vive muchísima población migrante, están constantemente las furgonas de policía que parece que están a la espera de que lo más mínimo suceda para que sea el momento exacto. Nos hemos encontrado con casos de compañeros, incluso compañeras que han tenido una parada por perfil, y una de estas personas incluso tiene una orden de expulsión en pleno proceso de regularización extraordinaria llevada a cabo por el gobierno. Entonces, también esta es una maquinaria que no para, y también todo este discurso ha calado tanto de securitización que los propios vecinos
Lo primero que hacen es llamar a la policía cuando ven que hay algo de desorden, pero no lo hacen de la misma forma cuando estamos en fallas y no se puede ni caminar por las calles de Valencia, o cuando pasa toda la procesión por tu casa y tampoco puedes ni salir de la puerta de tu portal, o sea, ni pasar por el portal. Entonces, todo este discurso ha calado muchísimo, y lo que yo siento también con las declaraciones que han tenido desde los sindicatos de policías, que hay como un deseo de revancha, de decir, ¿no? O sea, como, muy bien, ahora han regularizado, pero a ver, por otro lado, como de qué otras formas podemos seguir operando. Vamos, ¿por dónde le puedes pillar por otro lado? Vaya. Sí, y que de hecho hay muchas personas con antecedentes precisamente por esas identificaciones racistas, porque esas identificaciones racistas son injustas y hay muchas personas que se resisten a esas identificaciones, y eso acaba escalando y acaba incluso llegando a generar antecedentes. Pero por poner ejemplos muy claros y muy concretos de lo que está comentando Silvana, es que el propio día, creo que era el día 14 de abril, cuando se pone en marcha la regularización, cuando se anuncia, ¿no? En el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros, es que ese día, a través de CIES No Valencia, sabemos que van a deportar a un chico que se llama Osama, que lleva aquí 5 años, pero también a otro que está en el sur del Estado español, que se llama Omar, que también lo van a deportar, y que eso lo paraliza la sociedad civil, CIES No Valencia, con el apoyo de algunas de las diputadas de Sumar, ¿no? Quiero decir que mientras se está diciendo que se está regularizando, se está deportando a personas. Pero es que están las compañeras de Stop Deportación, ayer denunciaban cómo unos días antes, unas horas antes, había habido un macrovuelo de deportación a Argelia, operado por Air Nostrum, y hace una semana otro macrovuelo a Colombia y Perú. O sea, quiero decir, y esos vuelos no se llenan solos, esos vuelos se llenan con redadas en los barrios de Lavapiés, con citas trampa que te dicen, ven que tienes que hacer un trámite en comisaría, y tú vas con toda la ilusión porque piensas que te vas a regularizar cualquier cosa y acabas en un calabozo y deportado. Todo eso sigue pasando. Y sigue pasando porque la maquinaria racista y el racismo estructural sigue operando. ¿Y pensáis que de alguna forma el gobierno está jugando a dos bandas en materia migratoria? Yo creo que al gobierno le beneficia mucho el contexto internacional. Estamos en un momento en el que estamos viendo continuamente, especialmente desde Estados Unidos, pero no solo, ¿no? En muchos lugares del mundo, en Latinoamérica, en Europa, donde las políticas antimigratorias están en boga, tienen mucho auge electoral y están, digamos, copando portadas. Entonces, en ese contexto, sacar la regularización, que además hay que verlo en el contexto de política nacional, un momento en el que Pedro Sánchez estaba muy debilitado, con los casos de corrupción de Koldo y Ábalos ahí presentes, y buscando medidas para superar el bloqueo parlamentario, y hay una de las medidas que permitía recuperar iniciativa, pues era la regularización. Ese contexto influye. Entonces, dentro de ese contexto internacional, efectivamente, sacar una regularización rompe con lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel internacional. ¿Qué pasa? Claro, que luego los que estamos aquí en este contexto y hemos venido analizando todo el proceso, pues vemos las lagunas que tiene en el discurso. Al igual que ha pasado con el tema de, bueno, vamos a hacer un embargo de armas a Israel, y luego un tiempo después vemos noticias que ni embargo ni nada, pues un poco de alguna manera el mundo ha sido pesoizado, ¿no? En el sentido de hay unas cosas que se dicen, otras cosas que se hacen, y nosotros yo creo que tratamos de navegar entre cuidar ese proceso que nace de la base y que es importante que se lleve a un puerto y que todo el mundo se vaya regularizando, y al mismo tiempo ver las contradicciones de un gobierno que mantiene un montón de dispositivos antimigración y racistas que siguen operando, y que en todos estos años, 8 años de gobierno, no han hecho avances, incluso ha habido retrocesos. Entonces, eso es lo que navegamos y eso es a lo que nos enfrentamos. Yo creo que también, bueno, para añadir lo que has comentado, hay como una presión social, ¿no? Que podemos considerar que hacia el progresismo, entre comillas, ¿no? Hay una mayoría social que viene también, desde incluso podemos decir, después de la pandemia, con el movimiento de regularización, todo eso también hace con la recogida de firma, pero sabemos que no solo las personas que hayan firmado y las que no han podido firmar. Entonces hay como hay un espectro
digamos, a nivel social, que igual le es más favorable que haya, como, entre comillas, más derechos, ¿no? Y el gobierno en sí muchas veces no tiene más remedio. Eso coincide también con el contexto internacional, donde a nivel... Bueno, yo analizando desde otra perspectiva, bueno, en Senegal, que mucha gente no conocía, por ejemplo, Pedro Sánchez como el rey. El rey es el más porque a nivel político mira lo que ha hecho, es una de las pocas personas que se enfrenta a Trump, y también de las políticas imperialistas estadounidenses. Eso también lo podíamos ampliar a más, ¿no? Desde una perspectiva internacional, Pedro Sánchez es como desde una perspectiva más interna de análisis hay muchas contradicciones. Es difícil en plan... frente a una persona que no controla mucho el contexto interno, es muy difícil decirle, mira, oye, eso hay matices, no hay que poner ciertos matices. Quizás también y a nivel interno lo que sí, eso también lo podíamos llevar incluso a las movilizaciones por Palestina, ¿no? Lo que ha llevado los últimos años, eso a nivel político, le interesa el gobierno, que esa mayoría también, esa mayoría social se vaya adheriendo, ¿no? A esta exigencia de que haya más derechos y demás. Pero creo que el análisis, hay que llevarlo más allá, ¿no? Que es mucho más complejo, pero obvio, sí que le beneficia en el contexto que estamos. Una cosita muy breve, y no solo en Senegal, o sea, a nosotros nos han contactado periodistas europeos de Francia, de Alemania, porque estaban cubriendo el tema de la regularización, y además de ponerles en contacto con el movimiento de regularización ya, decían, no, pero danos tu perspectiva de periodista, porque es increíble lo que está haciendo Pedro Sánchez, claro, y tenías que hacer esa matización, o sea, que obviamente está sabiendo cómo jugar a la aritmética política y utilizar esta cuestión para quedar por encima, lo que por otro lado también nos dice mucho de la deriva de la Unión Europea, ¿no? De cómo tiene que estar siendo su política para que la socialdemocracia se presente como la salvación. Y os iba a preguntar, esto es un proceso que es extraordinario. ¿No debería haber un proceso ordinario para regularizar a las personas, Silvana? Desde luego, esto no puede ser, o sea, yo creo que ahora el día a día, cuando vas hablando con las personas y las situaciones en las que se vive, es vergonzoso, es doloroso. Lo comentábamos cuando estábamos viendo, ¿no? Uno de los terrores máximos parece que es que las personas migrantes venimos aquí a utilizar la sanidad. En la oficina están alrededor de entre 700 y 800 personas están viniendo, ya sea por certificados o por expedientes, y una inmensa mayoría jamás ha acudido al médico, ni aunque se hayan caído en el trabajo, ni aunque hayan tenido un problema de salud grave, porque tienen miedo. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones, no se puede seguir dejando atrás a todas estas personas, porque lo que decíamos, las personas que han llegado el 1 de enero, otro caso también que es así como muy sangrante es una señora que vino con su hijo que tiene síndrome de Down, pues una discapacidad, el Estado español no te la reconoce si no tienes tu situación regularizada. Entonces, existen como casuísticas tan dolorosas y en un país que se reconoce democrático, creo que se tiene que cambiar. Ahora mismo se está demostrando que el poder regularizar tu situación es posible si no hay de por medio un contrato de trabajo, si no hay de por medio un padrón, que el padrón en España no es un derecho, es un privilegio y es más, es ahora un negocio total. Entonces, creo que esto demuestra que sí existen otras formas de habilitar otros procesos que pueden ser participativos, porque creo que también el hecho de que las entidades sociales estemos trabajando, digamos, activamente, demuestra que pueden haber un proceso participativo de demostrar qué tipo de políticas queremos para la migración.
Y te iba a decir, las redes... Bueno, Josep, que querías hablar, perdón. Es que hay un ejemplo muy paradigmático de lo que está diciendo ella. De hecho, hay una cosa de la que no se ha hablado mucho, y es que dentro de este decreto de regularización se incluye una disposición, porque no nos acordamos ya, pero hace unos pocos años se regularizó a cientos de miles de ucranianos en un tiempo récord, con un procedimiento increíble. No había en un día. No había salías ni cola, ni humillación, ni discurso de que van a saturar la sanidad, la educación y las viviendas, que es lo que está pasando. Pero es que dentro de este decreto de regularización se ha incluido porque lo que se hizo fue otorgarles una protección temporal y caduca el año que viene. Entonces, una exigencia de la Unión Europea era renovar. Y dentro de la regularización extraordinaria del decreto se incorpora que pasan a ser personas regularizadas para no tener que volver luego en 2027 y estamos hablando de 260.000 personas. Sí, sí. Ucranianas que han sido, que tienen ese estatus legal desde que empezó la invasión de Rusia. Entonces, pues lo que estamos diciendo aquí, ¿es posible hacerlo de otra forma? Por supuesto que es posible. Si se quiere, se puede. Es una cuestión de racismo y de voluntad política. Y os iba a decir, desde organizaciones como el sindicato CGT, ¿qué podemos hacer? Como sindicatos como sindicatos mayoritarios o como CGT. Las dos, venga, las dos. Para todo el mundo hay que repartir. Yo pienso como un sindicato más pequeño, de base, como CGT, yo creo que es muy importante tener como una perspectiva global, una perspectiva antirracista global, ¿no? Desde los sindicatos que tengan en cuenta, ¿no? La diversidad, ¿no? que la diversidad de la sociedad española, de las personas que vivimos aquí, y no solo limitar en la extranjerización, ¿no? de las personas que vivamos en esa sociedad, ¿no? Creo que Moja lo ha comentado antes, ¿no? Automáticamente, aunque hayas nacido aquí, automáticamente tú no eres de aquí. Y luego la perspectiva también, ¿no? De cómo abordan, ¿no? Cómo abordan cuestiones migratorias, porque muchas veces no tienen ni idea, ¿no? No tienen ni idea de cómo está la situación. Tampoco se hace el esfuerzo, ¿no? De hacer como ese análisis. Y entonces es muy importante como tener esa perspectiva y también no limitar en que haya ocasiones excepcionales, ¿no? Como la regularización para interesarse al tema, ¿no? Es el día a día de muchas personas, ¿no? Y desde los sindicatos mayoritarios, lo que sí a nivel como tienen que poner los recursos, ¿no? Que muchas veces también, pero hay que tener en cuenta que esos sindicatos mayoritarios no estaban a favor de la regularización, ¿no? Extraordinaria ni nada, porque están a favor también de seguir manteniendo el status quo. Entonces, ahora mismo que no hay vuelta atrás, tienen que poner los recursos, ¿no? No solo basta, no voy a nombrar, pero no solo basta, vale, tenemos como un correo para las personas que quieren regularizarse. Cuando hablemos de clases obreras, ¿no? Las personas migrantes, en teoría, son la inmensa mayoría, ¿no? De clases obreras que siguen trabajando para este país. Pero no solo nos limitamos a esto, también es una cuestión de derechos. Y los sindicatos, su objetivo o su fin debe ser la garantía de los derechos humanos de las personas, incluidas las migradas. Entonces, tienen que entender que se trata como de un servicio. Su misión debe de ser una misión públicas y el interés tiene que ser global y no queremos vivir al margen, queremos vivir en el centro y también disfrutar de todos los derechos, como también estamos haciendo frente a las obligaciones y los deberes que nos correspondan. Sí, señor. Pues, si os parece, como ronda final, tenéis un minutito de gloria por si os ha quedado algo por decir, algún mensaje para la gente. Así que, Silvana, por favor, si quieres empezar. Yo creo que los sindicatos tienen ahora mismo también, aparte de este momento y de los pocos días que nos quedan para poder activarse, ya sea en las propias entidades o los grandes sindicatos, dar lo máximo de sí para que el máximo de personas puedan regularizar su situación. Pero creo que hay que ver un poquito después del 30 de junio qué es lo que va a pasar. Yo vengo de la experiencia de la regularización extraordinaria de la DANA
que se regularon alrededor de 23,000 personas en una de las mayores catástrofes que ha ocurrido aquí en Europa. Y vemos que esto evidentemente no ha sido suficiente. O sea, vamos a ver, no es que ahora yo me regularizo la situación y voy a tener un contrato de trabajo y voy a tener alquiler y voy a tener toda mi situación en la máxima de las glorias. Es un mínimo de paso que te da acceso a unos derechos básicos. ¿Y qué pasa después de esto? Que en un año tienes que hacer o bien la prórroga o la modificación de tu permiso de residencia. ¿Y esto qué implica? Haber trabajado y haber cotizado durante al menos 6 meses. Y creo que aquí se tienen que poner a trabajar muchísimo los sindicatos para dar información y para ver que realmente no están llegando a todos los sectores. Y creo que no es tan difícil, ¿no? O sea, a veces cuando las periodistas nos dicen, ¿puedo hablar con una persona migrante en situación irregular? Señora, vaya a la calle. Vaya a ver quiénes están en la construcción, vaya a ver quiénes están en las verdulerías trabajando. Pues lo mismo, creo que los sindicatos tienen que pisar más calle, tienen que hablar más con las trabajadoras de hogar y los cuidados, con los que están en la construcción, con las personas que están vendiendo en la manta, en la venta ambulante, con las trabajadoras sexuales, para ver cuáles son sus necesidades y dotar de herramientas a todas estas personas para que no vuelvan a caer en la situación administrativa irregular. Gracias, Silvana. Josep. Sí, no. Creo que defender la regularización no solo es una cuestión de ética, es una cuestión de justicia social y política. Porque una derivada que no se está poniendo sobre la marcha es ¿por qué la gente migra? Porque no estamos hablando de cualquier migración. Aquí no estamos hablando del alemán que quiere cambiar de aires y migra, ahí viene aquí a España, ¿no? Estamos hablando de personas que vienen de las excolonias europeas. Y esa derivada no se pone sobre la mesa. Entonces, cuando muchas veces se habla de lo que contribuyen estas personas a la sociedad, se está despolitizando esta cuestión. No se está hablando de la deuda histórica que hay con los pueblos históricamente colonizados y que a día de hoy siguen siendo explotados, saqueados, manteniendo monarquías o regímenes antidemocráticos total, ¿no? Entonces, eso también es importante ponerlo sobre la mesa. Y porque, bueno, también creo que es importante que la gente entienda que si ante el auge de la supremacía blanca, que la ideología que sustenta la supremacía blanca es una ideología puramente racial, porque se basa en la jerarquización de vidas. Y esa narrativa que está impulsando a la supremacía blanca o a las ultraderechas a nivel global se construye sobre una sedimentación racial, que es el racismo de siempre, el estructural de toda la vida, el que da alas y alimenta, y que hoy van contra las personas racializadas, pero el fascismo y la ultraderecha es jerarquización de vidas, y cuando dejen de aplastar con las botas a las personas racializadas, irán a por todos los demás, ¿no? Y es importante que ahí nos encuentren a los sindicatos, a los movimientos obreros, a los partidos políticos de base, que nos encuentren aliados frente a esto. Gracias, Josep. Madu. Bueno, yo lo que animo a, bueno, sobre todo a nivel la colaboración, ¿no? de organizaciones que tienen recursos que lo pongan al servicio de la regularización, pero que no sea solo puntual, sino algo también que va más allá, ¿no? Porque estamos ya pensando qué pasará dentro de, no sé, un año. Entonces, eso no debe ser como una excepción. Se trata de cuestiones de derechos humanos. Debe ser como la normalidad y no una excepción. Muchas gracias, Mamadou. ¿Moja? Yo creo que hay que coger impulso con la regularización. Es decir, pensar en resolver lo que hay hasta el 30 de junio y qué vamos a hacer después del 30 de junio. Y creo que eso es una responsabilidad de toda la sociedad. Y creo que hay cimientos sobre los que se puede construir mucho. España es un país en el que hay una
defensa de los servicios públicos, que es mayoritaria, aunque haya sectores que estén tratando de recortar y de minimizar ese estado de bienestar. Pues bueno, ahí tenemos una oportunidad. Los servicios públicos son un elemento muy democratizador, muy amplio. Si tenemos una sanidad pública cada vez más fuerte, que llega a más personas, eso va a ser una medida antirracista. Si tenemos una educación pública cada vez más fuerte, con más recursos, que los profes no tengan a 35 alumnos por aula y puedan manejarse con diferentes situaciones, eso va a ser también una medida antirracista. Si tenemos un parque de vivienda pública que garantice el acceso independientemente de tu situación socioeconómica, eso va a ser también una medida antirracista. Entonces, yo lo que espero es que ahora, ante este ciclo electoral y ante esta reorganización de los diferentes partidos de izquierda que estamos viviendo ahora, que estas cuestiones estén sobre la mesa y se lleven como una prioridad, no como la última cuestión en el cajón que cuando las cosas vengan mal dadas me olvido, sino que esté como una prioridad, porque son políticas de futuro. En un país en el que hay más de 10 millones de personas extranjeras, en el que hay millones de personas racializadas, en el cual los barrios trabajadores están llenos de personas racializadas y migrantes, es una medida ganadora. Por lo tanto, a ver si se ponen las pilas y lo incorporan. Pues muchísimas gracias, Moja. Gracias a todos de nuevo, a las organizaciones, a todas las personas que habéis dado la cara y también muchas gracias al equipo de Rojo y Negro TV y bueno, a los liantes. Nos vemos el domingo que viene.